Ahora vamos a pasar con una parte que es bastante técnica, en la parte de la cinturilla. Si no te sientes preparada, te puedes saltar la etapa. No es indispensable, simplemente es un acabado pues estético y que queda muy bonito, a mí me parece. Luego también, otra cosa importante, hay telas con las que esta técnica tampoco, yo por ejemplo he hecho otra falda con una tela que se llama algodón de Aruba, que es como una bambula o doble gasa, y como la tela es así como muy bruta, pues materia prima, vamos, pues tiene imperfecciones y esta técnica no creo que sea rentable hacerla. En cambio, en tejidos así lisitos, algodones, viscosas, viscolino, cosas así, pues yo creo que sí. Pero ya digo, si no te sientes así preparada, no es indispensable. Pues vamos a coger así, derecho, o sea, delantero, delantero, espalda, espalda. Los enfrentamos y vamos a coser una costura a 1 centímetro del borde de la tela, enfrentando los derechos y haciendo coincidir, como siempre, las costuras laterales. Hacemos una costura por el borde superior de la cinturilla a 1 centímetro del borde de la tela. Como siempre, remataremos al principio y al final de esta costura con unas puntadas para atrás. Cuando lleguéis a la costura lateral de la cinturilla, levantar bien el prensatelas y fijaros en que los márgenes de costura de ambas costuras laterales de las cinturillas estén bien colocados. Abrimos la cinturilla y podréis ver cómo hay una parte entretelada, que es la cinturilla interior, y una parte sin entretelar, que es la exterior. Ahora cogeremos el margen de costura de la cinturilla entretelada, este de aquí, y este es el margen que vamos a tener que recortar. Vamos a recortar a 2 milímetros del borde de la costura. Podéis planchar y después recortar el margen de costura. A continuación, después de haber recortado el margen de costura de la tela entretelada, vamos a planchar el margen de costura de la tela sin entretelar, del margen de costura sin entretelar, y lo plancharemos hacia arriba para envolver el margen de costura de la tela entretelada. Una vez que hemos abierto bien la costura, vamos a llevar este margen, el de tela, para arriba. Bueno, pues aquí tenemos la cinturilla. Esta es la cinturilla interior que está entretelada, esta es la exterior. El margen de costura de la cinturilla entretelada está por aquí abajo y es sujetado con unos alfileres el margen de costura de la cinturilla que no está entretelada. Entonces voy a utilizar este pie, este prensatelas. Me voy a guiar de esta barrerita para ponerla justo en la costura, y así me aseguro de que enviando la aguja aquí a la derecha, como veis, la costura que voy a hacer ahora estará a 2 o 3 milímetros del borde de la costura. Pincho,
Voy a alargar un poco la puntada, porque como ahora ya son varias capitas, pues para poder avanzar sin problemas. Y por aquí, así. Ahora lo que conseguimos con esto, como veis, es la costura. De los márgenes de costura que hemos hecho, la costura sobrecargada interior se ve solamente por la cintura interior. Una vez que hayamos planchado, no se ve para nada la cintura interior por el exterior. Y esto puede ser, por ejemplo, muy práctico para hacer bolsillos. Si quieres poner los bolsillos de otra tela, los bolsillos interiores, se puede poner así y no se sale por el exterior, pero queda un bonito detalle por el interior. Y también por los cuellos de la camisa para la telita de abajo, o también puede quedar bonito para las cinturas, las cinturillas. Si quieres poner una tela de otro color en la cinturilla interior para dar un toque bonito por el interior, pues no se va a ver tampoco por el exterior. Cosemos la cinturilla por los extremos con los derechos enfrentados con una costura a 1 centímetro del borde de la tela. Aquí tengo la cinturilla y la doblo de esta manera. ¿Veis? Esta es la costura sobrecargada interior y esta es la cinturilla exterior, cinturilla interior. Lo coloco así y lo pongo a 1 centímetro del borde de la tela. Veis que en esta costura sobrecargada interior no he rematado ni al principio ni al final de la costura. Ahora aquí sí, remato y hago una costura a 1 centímetro del borde de la tela. Y lo mismo en el otro lado. Y desmentimos el margen de costura. Después de haber desmentido los márgenes de costura y haber cosido los laterales, los extremos de la cinturilla, vamos a planchar. Para marcar bien la costura superior, ya tenemos la cinturilla lista para coserla al cuerpo de la falda. Como veis, la cinturilla delantera es un poquito más larga que la espalda. Esto es porque la vamos a superponer. ¿Veis que está superpuesta? Solapa y nos la atamos con un corchete. Entonces la cinturilla, el delantero, tiene que quedar solapado con respecto a la espalda, por eso es más largo. Aquí tenemos la falda con la cremallera, que es donde va a ir el corchete. Lo colocamos así y la cinturilla, la parte entretelada, es la que va a quedar en el interior de la falda y la no entretelada queda en el exterior. La entretelada nos toca el cuerpo. Vamos a tener que hacer así, una costura así. Esta es la espalda de la falda y aquí está la cinturilla, el lado espalda, el lado delantero. Lo vamos a colocar así, con la solapita. Este es el lado entretelado y lo vamos a colocar enfrentando el derecho de la tela sin entretelar. Como veis, esta está sin entretelar, la cinturilla sin entretelar, enfrentándola al derecho de la falda, lado espalda, y hacemos coincidir tanto las costuras laterales de la falda y de la cinturilla
como los piquetes que marcan el centro de la falda y el centro de la cinturilla. Hacemos coincidir todo, empezamos a poner alfileres en estas zonas y luego vamos repartiendo el resto poco a poco. Una vez que esté sujeto todo con alfileres, vamos a pasar a hacer una costura a 1 centímetro del borde de la tela a lo largo de todo el ancho de la falda y empezaremos pues, por uno de los extremos de la cinturilla. Fijaos bien que cuando tengo que sujetar las pinzas con los alfileres, el pliegue de la pinza, el margen de costura de la pinza, lo llevo hacia las costuras laterales, no hacia el centro, hacia los extremos laterales. Posicionar bien la cinturilla para coserla al cuerpo de la falda. Yo he empezado por el lado de la solapa, veis aquí está la cremallera con la marca del centímetro que había que respetar cuando empezaba el carrito de la cremallera y voy a empezar ahí clavando bien la aguja y que todo coincida bien. Y es una costura a 1 centímetro del borde de la tela. Ya tenemos la cinturilla, bueno, el exterior de la cinturilla cosida al derecho de la falda, a la tela que se ve. Entonces ahora podemos hacer de dos maneras. Bueno, tenemos que planchar el margen de costura para arriba y luego podemos hacer de dos maneras la parte de la cinturilla interior. Doblamos el margen de costura y lo planchamos. Lo colocamos así y por este lado, justo por debajo de la costurita, hacemos otra costura que va a pinzar, va a pellizcar el dobladillo. Si lo haces por aquí, puede que no esté uniforme por aquí. Por eso hay que hacer muy bien el planchado del margen de costura para que coincida bien. O también otra solución es hacerlo a mano. A mí me gusta hacerlo a mano y así me aseguro de que quede bien. Lo que hago es planchar el margen de costura hacia adentro y luego lo hilvano y luego una puntada invisible. Y ahora lo que quedaría sería acabar esta parte de la cinturilla, la solapita que sale por la parte delantera y que se va a superponer a la parte trasera del cierre. Pues esta solapita vamos a hacer un pespunte a 2 milímetros del borde de la tela, con una puntada.
como no todo el mundo tiene el prensatelas especial para orillo pañuelo, lo que vamos a hacer es como un prensatelas clásico. Vamos a hacer primero una puntada, pero voy a poner así la falda. Este es el volante trasero, ¿vale? Voy a hacer a 5 milímetros una costura. Esa costura me va a servir para después doblarla con ayuda de la plancha. Tenemos la costura a 5 milímetros del borde de la tela y vamos a unir los reveses y ayudándonos de la plancha y de la costura que acabamos de hacer, planchamos para marcar ese mini dobladillo. A continuación vamos a hacer un pespunte a 2 milímetros del borde de la tela. Yo utilizo este tipo de prensatelas para este tipo de pespuntes que son muy cómodos. Tenemos la costura que nos ha servido para planchar, el pespunte y ahora lo que tenemos que hacer es recortar todo este margen de costura. Después de recortar el margen de costura del mini dobladillo, vamos a hacer otro dobladillo más muy pequeñito y vamos a hacer un pespunte a 2 milímetros del borde de la tela y así nos quedará hecho el orillo pañuelo. Esta técnica de orillo pañuelo me parece que es muy interesante cuando hacemos volantes para darle más movimiento aún. En la versión pareo, la confección es casi lo mismo que con la versión de la cremallera en el lateral derecho. Lo único que cambia es que no vamos a coser los derechos y los vamos a sujetar, lo vamos a dejar abierto como un pareo, pero si no la confección, pues eso, es igual. En este lado, en la falda que yo he hecho, de la versión pareo, el largo del volante no me daba en la tela, que era de 140 o a lo mejor un poco menos, no sé. Así que lo que he hecho, en vez de poner el volante espalda al lomo, lo he puesto 2 veces en la tela. O sea que en vez de al lomo, pues en el lomo he añadido 1 centímetro en las 2 piezas y las he cosido por la mitad, como veis aquí. Este es el volante espalda. En vez de al lomo, 2 veces en la tela. Por supuesto la tela abierta completamente, ya no la doblas. Y así caben todas las piezas. Entonces ahora ya tengo cosidas todas las piezas, incluso he hecho ya el dobladillo con orillo pañuelo. Ya lo he hecho y lo he hecho con este prensatelas, que es prensatelas para orillos, para hacer orillo pañuelo. Es de 2 milímetros. Pues yo ya lo he hecho con esto y me he servido de una agujita, un alfiler, para cuando sobre todo llegas a las costuras de los volantes laterales hay que manipular un poco la tela y entonces pues ahí hace falta un alfiler. Ahora solo me queda la cinturilla. La cinturilla lo que cambia es que, como es una versión pareo, pues el lado derecho de la cinturilla es muy largo, así que lo vamos a meter. Este es el lado izquierdo y el lado derecho va por abajo. Esta es la versión cremallera. El lado derecho va a ir por abajo y vamos a hacer un agujerito aquí en la cinturilla para sacar por la cinturilla derecha. Y la sacamos y así lo anudamos en el otro lado. Bueno, pues vamos a preparar la cinturilla.
Ahora lo que voy a preparar es la cinturilla. Siempre entretelamos el lado interior de la cinturilla, tanto de la espalda como el delantero derecho y el delantero izquierdo. Entonces, para situarnos bien y saber qué piezas hay que entretelar y no liarnos, a mí me gusta visualizar el trabajo. Entonces aquí tenemos la cinturilla espalda, la cinturilla derecha. Aquí estoy como así, la falda está del revés, mirándome a mí con el bajo por aquí, hacia abajo. Entonces la cinturilla derecha está aquí, la cinturilla izquierda aquí. La derecha tengo que fijarme bien, poner las piezas y que la parte curva, bueno, espera, se me ha torcido un poquito. Sí. La parte curva esta esté por arriba, esta de aquí, la parte curva por arriba y la parte recta por abajo. Así es la lazada, ¿vale? La parte derecha es la larga, que va por debajo, y la izquierda que va por encima, con la parte curva para arriba. Este es el lado interior que va a tocar nuestro cuerpo, y igual este es el lado interior, este es el lado exterior, lado interior y lado exterior. Estos son los lados que hay que entretelar. Bueno, este como es igual, pues ya lo he entretelado, y aquí tengo las piezas ya preparadas. El derecho, bueno, he marcado incluso con una letrita para no liarnos, el derecho con el derecho, la parte que pega hacia la cinturilla interior, vamos a poner aquí, y como veis, yo solo voy a entretelar la parte que va a tocar el cuerpo. Como luego vamos a hacer un nudo para que no se quede muy rígido, acartonado, pues es mejor que solo entretelemos, y para no gastar tanta entretela, pues que solo entretelemos la parte que está en contacto con el cuerpo. Aún así, la entretela siempre tiene que ser de la misma densidad que tu tejido, que tu tela, o un poquito menos. Nunca más duro o más rígido, porque luego se te acartona la cintura. Así que esta es la parte que vamos a entretelar, que es la que está en contacto con el cuerpo, y igual este lado. Este es el que vamos a entretelar, que está en contacto con el cuerpo. El pegamento está de este lado. Así que vamos a planchar. Ahora vamos a empezar a coser. Ya tenemos preparada la cinturilla, ya la hemos entretelado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es coser las piezas interiores por un lado y las piezas exteriores por otro. Vamos a coger la cinturilla interior espalda y la vamos a enfrentar con la cinturilla interior, esta era la derecha. Lo había anotado aquí, derecha. Vamos a coser aquí una costura, vamos a hacer una costura a 1 centímetro del borde de la tela. Voy a poner alfileres. Así. Y otro. Así. Ya tenemos la cinturilla interior con la parte derecha, y ahora la cinturilla interior espalda con la parte izquierda. Esta, la parte izquierda, es la que va a tener el agujerito para que quepa la lazada por derecha. Entonces, vamos a coser y vamos a dejar un hueco. Así. Y así. Vamos a anotar. Tac, tac. Y ahora vamos a dejar un hueco aquí de unos 2 centímetros. Ahora hacemos una costura recta a 1 centímetro del borde de la tela y rematamos al principio y al final de la costura.
como os recuerdo, rematar es a hacer unas puntadas hacia abajo y luego das marcha atrás, 3 o 4 para arriba y luego vuelves otra vez para abajo. Igual al final das una marcha atrás y luego vuelves hacia adelante. Doy marcha atrás. Vuelvo a dar marcha atrás. Así. Y luego abrimos la costura con la plancha. Tenemos ya un lado y ahora este es el lado que tenemos que abrir. Yo lo he señalado con unos alfileres cruzados y también con el boli, para estar segura, que no se me va a olvidar. Hacemos unas puntadas para atrás. Así. Y aquí justo en el agujero que tenemos que dejar sin coser, hacer puntadas también, rematar, para que luego cuando tengamos que abrir para pasar la lazada, que no se nos descosa esa parte, tiene que estar reforzada. Así. Y así. Cortamos hilos. Siempre tengo una macetita una papelera, para dejar los hilos que voy cortando y así no se nos llena todo de hilos. Así. Ya tengo la cinturilla interior, que es la cinturilla que está con la entretela. Ahora voy a pasar a la cinturilla exterior. Cosemos la cinturilla exterior con una costura recta a 1 centímetro del borde de la tela y, como siempre, rematamos al principio y al final de la costura. Ahora estamos con el lado izquierdo de la cinturilla exterior y vamos a dejar una abertura de unos 2 centímetros o 2 centímetros y medio, como veis he dejado la marca, para poder pasar luego la lazada derecha. Como en este lado izquierdo de la cinturilla vamos a tener que pasar la lazada derecha, rematar bien las costuras en la abertura y al principio y al final de la cinturilla para que quede bien consolidada y no se descosa esta parte. Cinturilla interior planchada. Ahora vamos con exterior planchada. Y ahora vamos con la interior, que es la entretelada. Abrimos bien. Así. Y así. Derecho, ¿vale? El largo es el derecho. Y ahora voy con la cinturilla exterior. Lado derecho aquí. Así. Y lado izquierdo, el corto. Ahora lo que vamos a hacer es, hacemos coincidir las costuras y vamos a hacer una costura por toda la parte superior.
de la cinturilla. A la cinturilla tiene que estar así, cosida así. Vamos a hacer la costura por la parte superior. Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es con los derechos enfrentados, así, hacemos la costura por la parte superior. Hacemos coincidir bien las costuras laterales y sujetamos con alfileres. Empezamos sujetando las costuras laterales y también los márgenes de costura. Cogemos la otra costura lateral y la hacemos coincidir perfectamente y también sujetando bien los márgenes de costura con los alfileres. Y ahora acomodamos bien la tela y hacemos coincidir las mitades. Si hemos hecho los piquetes previamente, pues los hacemos coincidir y vamos a sujetar la mitad y luego, como siempre, la mitad de la mitad que hemos sujetado con alfileres y luego la mitad de la mitad y así vamos distribuyendo la tela fácilmente. Me parece mucho mejor distribuir así la tela que empezar por un lado, tac, 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 empiezas a poner las agujas y luego ves que la otra costura lateral no te coincide. Hacemos coincidir la crestita. Esto es lo que va a estar en contacto con nuestro cuerpo hasta aquí. Y volvemos a hacer coincidir la mitad. La mitad aquí con la mitad. Y otra vez así. 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 Y ahora vamos con así. Y vamos a hacer coincidir el final. Así. Así. Y así. Ahora voy de la mitad, cojo más o menos la mitad de esta, busco la mitad, ordeno bien las telitas. Así. Y ahora cojo de aquí, de estas dos alfileres, busco otra vez la mitad. Y ahora hago así y así. Ahora hacemos la costura en la parte superior de la cinturilla a 1 centímetro del borde de la tela. Para hacer la curva de la lazada en el extremo, que es un poco curvo en la parte superior, lo que hago es levantar el prensatelas y ir acomodando la tela para hacer la curva
sirviéndome siempre me sirvo siempre de guía la rayita lateral a 1 centímetro en la máquina de coser. Rematamos la costura al principio y al final. Veis que voy acomodando la tela porque ahora ya la tela entretelada no va a resbalar de la misma manera que la que no está entretelada. Y tienen que coincidir perfectamente los márgenes de costura. Nos aseguramos de que el margen inferior está bien colocado cuando vayamos a pasar nuestra costura por ahí y que no está movido. ¿Veis? Esto hay que colocarlo bien. Podemos reforzar unas costuritas por aquí. E ir colocando, acomodando siempre la tela. Igual aquí, miramos debajo y que estén los márgenes de costura bien colocaditos, quitamos los alfileres y ya pasamos la costura. Desenrollamos la tela. Así, mira, cuidado con esto que... Y ahora podemos reforzar un poquito. Tanto si haces la costura sobrecargada interior como si no, que no es una etapa indispensable, pero es para conseguir unos acabados más perfectos y acabados bonitos, pero de la otra manera también puede quedar muy bien, ¿no? También. Tanto si lo haces como si no, lo que vas a tener que hacer es planchar para abrir la costura. Incluso puedes abrir la costura y después recortar la parte de la cinturilla entretelada, el margen de costura, como está explicado en el otro vídeo. Podéis abrir la costura ya planchando y luego la recortáis una vez que ya el margen de costura esté abierto. Ahora planchamos el margen de costura de la cinturilla que no está entretelada hacia el margen de costura recortado. Como la curva de la lazada es muy cerrada, yo no he empezado la costura sobrecargada interior por el principio, la he empezado en este punto. Así que empezamos por aquí y luego ponemos el prensatelas para costuras invisibles y he echado la aguja hacia la izquierda y me guío de la costura anterior para hacer un pespunte a 2 milímetros del borde de la costura anterior. Fijaos bien cómo voy separando las dos cinturillas, tanto la entretelada como la que no está entretelada, para que estén bien separadas y la costura del pespunte pues esté bien hecha. Y la costura sobrecargada interior quedaría así.
Después de haber hecho la costura sobrecargada interior, ahora lo que voy a hacer es planchar. Ahora esto ya está planchadito. Y ahora vamos a ir planchando. Esta es la tela, la cinturilla exterior. Y este es el interior, que está con la costura sobrecargada interior. Y bajamos. Bajamos la tela. ¿Veis cómo estoy jugando con el dedo pulgar y voy bajando la tela para ir avanzando con la plancha? Hago así y así la voy bajando justo hasta la costura sobrecargada interior. Con este pequeño movimiento así se facilita mucho la etapa del planchado. Así. Ahora esto lo recortamos. Cortamos el hilo. Y marcamos bien la lazada. Ya está. Una vez planchado, ahora lo vamos a coser a la cinturilla, al cuerpo de la falda. Vamos a hacer coincidir las costuras laterales, colocamos bien los márgenes de costura para que estén bien colocaditos y no se doblen cuando vayamos a hacer la costura en el cuerpo de la falda, y lo mismo aquí. Fijaos bien que estoy enfrentando los derechos de la cinturilla exterior, que no está entretelada, con el cuerpo de la falda, por la parte superior del cuerpo de la falda. Una vez que tenemos las costuras laterales que coinciden bien, hacemos coincidir tanto el centro de la cinturilla, que hemos marcado con un piquete, como el centro de nuestra falda, que lo he marcado con un mini piquete aquí. Así. Y así. Ahora cogemos la mitad de la mitad. Como siempre, y sujetando bien el margen de costura de la pinza hacia los laterales de la falda, hacia las costuras laterales. Trabajamos por mitades con los alfileres y una vez que tengamos ya la espalda, ahora vamos con el delantero derecho. Tenemos marcado el centro aquí y vamos a ir con el extremo hasta aquí para marcarlo con los alfileres. Lo tenemos aquí
y lo marcamos bien con el alfiler. Tenemos que tener cuidado bien con el volante para coger todo bien y trabajamos ahora por mitades. Después de haber terminado el lado derecho, repetimos la operación con el lado izquierdo. Yo siempre empiezo cosiendo la cinturilla exterior al cuerpo de la falda y luego le doy la vuelta a la cinturilla y la interior la coso a mano con puntadas invisibles, o también lo que se puede hacer es servirte de guía de la costura anterior de la cinturilla exterior con la falda. Te sirves de esa costura para pellizcar el dobladillo de la cinturilla interior. No sé si me explico, lo vais a ver después en una etapa posterior, ¿vale? Entonces ahora vamos a hacer una costura a 1 centímetro del borde de la tela y empezamos a coser justo cuando la cinturilla está en contacto con el cuerpo de la falda. Rematamos la costura al principio y al final con unas puntadas para atrás. Como el paso anterior era la costura sobrecargada interior, si la habéis hecho con un prensatelas de costura para hacer costuras invisibles, habréis llevado la aguja a la izquierda. Fijaros bien ahora que esté la aguja en el centro. Cuando llego también a las costuras laterales, que no os lo he dicho, siempre levanto un poquito el prensatelas y miro también abajo para ver si las márgenes de costura están bien colocados. Y quito la aguja y hago un remate también. Me gusta rematar esas costuras laterales. También el margen de costura del volante con el cuerpo de la falda lo llevo también a la buena dirección y remato también así. Ya tengo la cinturilla cosida al cuerpo de la falda. Así. Ahora, como veis, una vez que hemos hecho la costura aquí de la falda y la cinturilla, se nos hace ya el margen de costura. Vamos a aprovechar para plancharlo. El margen de costura ya lo he planchado. Y después lo que habría que hacer es coger la plancha y ya que estamos, preparamos el otro margen de costura de la cinturilla interior y lo vamos planchando poco a poco. Vamos colocando para que coincida perfectamente, siguiendo bien la costura, esto, y lo vamos trabajando la tela así para que vaya coincidiendo. Esto es una etapa que lleva su tiempo, ¿eh? Así. Sí. Vais mirando bien y que coincidan los dos lados para luego poder hacer el pespunte. Así. Yo finalmente voy a hacer una costura por aquí, por debajo de la cinturilla, que va a abarcar la cinturilla por el otro lado. Así que voy a hilvanar. Para ello, antes de hilvanar, voy a sujetar con unos cuantos alfileres en unos puntos concretos, en la mitad y en las costuras laterales, para luego poder hilvanar fácilmente. Tenemos que estar atentas para que cuando vayamos a hacer la costura por este lado de aquí,
vayamos a pellizcar, a coger también el dobladillo de la cinturilla interior y abarquemos con una costura el dobladillo interior. Tengo ya la cinturilla hilvanada y ahora lo que tengo que hacer es coser justo por donde está la costurita de la falda y la cinturilla exterior y pasar la aguja por la línea, sin pisar la cinturilla. Esta costura abarcará el margen de costura de la cinturilla interior. Veis cómo voy acomodando la tela y con el dedo índice de la mano izquierda voy tocando un poco la costura para ver si el dobladillo que está por debajo va a ir cogido por la costura o no. Me voy asegurando poco a poco y moviendo la tela y también el prensatela si es necesario. Después de haber hecho eso, nos queda hacer las cinturillas, la lazada, un pespunte a 2 milímetros del borde de la tela. Yo me voy a servir del pespunte del prensatelas, para hacer un pespunte a 2 milímetros del borde de la tela. Y hacemos una lazada y la otra. Y después, aunque sea un pareo, siempre nos tenemos que probar la prenda y cosemos un automático o un corchete, pero con una lazada solo no se puede hacer. Tenemos que hacer también un coser a mano, un corchete o un automático. Ponemos el prensatelas para la puntada invisible y ahora lo que tenemos que hacer es, yo me sirvo de la guía del prensatelas y echo la puntada hacia, en este caso hacia la derecha, y el trabajo de planchado ayuda mucho para después hacer una costura bonita. No hay que olvidar el trabajo de planchado porque luego ayuda en las siguientes etapas. Bueno, pues ya hemos llegado al final, hemos cosido nuestra falda, la versión cremallera y la versión pareo, y muchísimas gracias por haber comprado el patrón y haber seguido el curso. El curso lo llamo curso y no tutorial porque es un curso que en total ha durado unas 2 horas con todos los pasos súper detallados y muy práctico tanto para las que son un poco más, que tienen más autonomía a la hora de coser, porque está dividido en capítulos y entonces puedes acceder de una manera más cómoda a la parte que te interesa, y para las que no tienen tanta autonomía pues es un acompañamiento etapa por etapa que, vamos, yo lo he hecho con muchísima ilusión. Así que yo he hecho la versión falda con cremallera, que yo creo que es una de las partes más técnicas, la costura de la cremallera invisible, pero tan aplicable a otros proyectos que es súper práctico tenerlo tan detallado en un curso online. Y luego también la otra parte técnica es la costura sobrecargada interior en las cinturillas.
Y nada, si queréis compartir vuestros proyectos de la falda barbate por las redes sociales, pues yo encantada de verlos y muchas gracias por seguir mi aventura. Hasta luego, nos vemos pronto.